Primero que nada, quiero agradecerle a los organizadores el que me hayan dado la oportunidad de participar en este evento tan interesante. Tenemos un mal precedente, que Eduardo ha terminado en menos de 20 minutos, así es que voy a tener que apurarme. Pero en fin, yo voy a presentar unas figuras y quiero hablar de un problema que tenemos en nuestro planeta, cuya base pues lo vemos en esta figura, que es la enorme población que tenemos, que es ya de más de 6.500 millones de habitantes, y el problema es que nuestro planeta es pequeño y tiene una cantidad limitada de recursos naturales. Y pues estamos teniendo problemas en usar esos recursos de la manera adecuada. Voy a hablar específicamente de un problema urgente, global, relacionado con el medio ambiente, que es el problema del cambio climático, pero hay que entenderlo en el contexto de que tenemos pues muchos otros problemas debido pues a estos recursos limitados que tenemos. Pero lo que quiero hacer realmente en esta plática es, aunque empezando por describir el problema, a lo que voy es que sí tiene solución, sí hay manera de enfrentarlo. Por supuesto, pues si siguiera creciendo indefinidamente la población, quizá en un momento dado sí sería catastrófico, pero de momento, con tecnologías que ya tenemos y si funcionamos de una manera creativa, sí es posible pues enfrentar estos problemas. El problema al que me refiero pues tiene que ver con la atmósfera de nuestro planeta, que es uno de estos recursos limitados. Y aquí lo que vemos en esta fotografía, pues en realidad la atmósfera misma no se ve, solamente la vemos por las nubes, pero es una capa muy delgada que protege a nuestro planeta, es como la cáscara de una manzana, y es por eso que pues podemos empezar a entender cómo puede ser afectada por actividades de la humanidad. Y funciona de tal manera que si se emiten, por ejemplo aquí en España, algunos gases a la atmósfera que permanezcan meses en la atmósfera, se mezclan en todo el hemisferio norte. Y si permanecen pues un par de años, en alrededor de año y medio, ya se mezclaron en todo el planeta. Y es por eso que podemos hablar de problemas a nivel verdaderamente global, porque no importa pues dónde se emitan estos compuestos, estamos afectando a todo el planeta. Y lo que ha sucedido es que con toda claridad es que la composición química de la atmósfera del planeta ha cambiado, sobre todo desde la revolución industrial, no en cuanto a sus principales constituyentes, el oxígeno y el nitrógeno, pero sí los compuestos traza, que juegan un papel muy importante. Y eso es lo que voy a enseñar con describir muy brevemente, sin meterme a los detalles científicos, de cómo funciona el balance térmico del planeta. Nosotros recibimos en el planeta energía solar en forma de radiación visible, y aproximadamente la tercera parte de esa energía se refleja por las nubes o por la nieve, pero las 2/3 partes calientan a la superficie del planeta. Y desde hace millones de años tenemos un equilibrio dinámico. El planeta pierde prácticamente la misma cantidad de energía que recibe del Sol, pero en forma de radiación infrarroja. Pero la atmósfera, resulta que estos componentes de la atmósfera, traza, absorben parte de esa radiación emitida, de tal manera que el efecto es que la atmósfera funcione como una manta que calienta esa superficie. Ahora, podemos calcular con bastante precisión qué pasaría si la atmósfera no tuviera estos compuestos traza, que por cierto son principalmente el vapor de agua y el dióxido de carbono, que están presentes pues en pequeñas proporciones. Si la atmósfera solamente fuera oxígeno y nitrógeno, la temperatura de la superficie sería de alrededor de -15 grados Celsius. No tendríamos vida como la conocemos, estarían congelados los océanos. Por fortuna, el efecto de estos compuestos es que la temperatura promedio sea de +15, o sea, esa diferencia de alrededor de 30 grados tiene como consecuencia pues calentar a la superficie. Es lo que llamamos el efecto invernadero natural, importantísimo pues para el funcionamiento del planeta. Y el vapor de agua pues funciona de tal manera que su cantidad depende del ciclo hidrológico. El agua se evapora, se condensa, llueve, etcétera.
Eso es lo que determina cuánto vapor de agua hay en la atmósfera y su efecto pues invernadero. Pero el otro gas, el segundo más importante, es el dióxido de carbono. Y lo que vemos aquí en esta gráfica es cómo hay oscilaciones, es lo que llamamos el pulso del planeta. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es muy importante. Nosotros funcionamos como seres vivos al respirar oxígeno. Lo que hacemos es oxidar pues, los alimentos que tenemos como carbohidratos, etcétera, grasas. Al oxidarlos generamos la energía que necesitamos para vivir y exhalamos dióxido de carbono. Eso lo hacen todos los seres vivos, o la mayoría. Y si eso fuera el único mecanismo que hubiera, ya se nos habría acabado el oxígeno. Por fortuna hay un mecanismo para regenerar ese oxígeno y es la fotosíntesis. Las plantas, usando energía solar, convierten ese dióxido de carbono de nuevo en alimentos como carbohidratos, etcétera, regenerando el oxígeno. Y por eso vemos aquí oscilaciones pronunciadas en el hemisferio norte, en verano pues más fotosíntesis, en invierno menos, y también en el hemisferio sur, pero desfasadas 6 meses, cuando es verano aquí, es invierno allá. ¿Y por qué son más intensas en el hemisferio norte? Pues porque la mayor parte de la masa continental del planeta está en el hemisferio norte. Bien, pues ese es el pulso del planeta, o sea, representa pues que está vivo. Pero lo que vemos, estos son datos históricos, es que ya desde el siglo pasado se sabía. Estas oscilaciones aquí son mediciones en el hemisferio norte, las mayores, las menores en el hemisferio sur, de mi colega Charles Keeling, pero claramente está aumentando esta cantidad de dióxido de carbono y sin duda alguna es consecuencia de actividades de la sociedad, específicamente la quema de combustibles fósiles. Y para resumir, ¿cuál es el efecto pues, de este cambio en la combustión química de la atmósfera? Lo que voy a hacer es presentarle dos figuras que están de un reporte de este panel intergubernamental de cambio climático, el llamado IPCC por sus siglas en inglés, que es un grupo de pues, varios miles de científicos, un grupo internacional, que lo que hacen es pues, resumir, evaluar la literatura científica que se ha publicado. Un grupo que, por cierto, recibió el Premio Nobel de la Paz junto con Al Gore hace un par de años. Bien, pues estas son las figuras. La primera es nada más una representación de estos cambios en la composición química de la atmósfera que les estaba describiendo, en este caso el dióxido de carbono, y vemos cómo en una escala de 10.000 años ese cambio pues se ve como un cambio repentino. Realmente empieza en la revolución industrial, pero más pronunciadamente el siglo pasado. Se dispara, pues ha aumentado alrededor del 30% su concentración pues en este último siglo. También vemos que pasa lo mismo con el metano, que es otro gas que también absorbe radiación infrarroja y tiene el mismo efecto. Y aquí pues es un poco más indirecta su conexión con las actividades humanas, pero resulta que el metano se produce por fermentación anaeróbica, si lo producen bacterias en ausencia de oxígeno. Son las condiciones que existen, por ejemplo, en los raizales, o sea, la agricultura lo ha generado, pero también en el sistema digestivo de los rumiantes, el ganado. Y ese aumento, pues, es un reflejo de que el ganado ha aumentado en proporción a la población humana. Esto, pues, es un hecho. Las mediciones son a nivel global y tienen poca incertidumbre. También hay mediciones de temperatura. Estas tienen más incertidumbre. Esta aquí es un poco más de 1000 años. No había termómetros hace 500 o hace 1000 años, pero sí hay manera de inferir indirectamente esa temperatura, por ejemplo, con el espesor de anillos de árboles o con corales. Y en años recientes, pues sí, con termómetros. Y claramente hay un aumento, pues de nuevo, desde la revolución industrial. El aumento parece que no es muy grande, es de alrededor de 0.7, 0.8 grados Celsius. Y lo que se propuso, pues, este IPCC, este panel intergubernamental, es evaluar si hay una conexión entre estas dos observaciones, mediciones, la temperatura y la composición química. Y pues la conclusión es la siguiente: el clima del planeta es muy complicado. No tenemos la certeza de que estén conectadas estas observaciones, pero sí podemos evaluarlo estadísticamente. Y el consenso del grupo, la evaluación es que hay más del 90% de probabilidad que este cambio de temperatura sea
efectivamente consecuencia del cambio de composición química, que a su vez, sin duda alguna, es consecuencia de las actividades humanas. Bien, pues ¿cuáles son las consecuencias pues, de este pequeño cambio de temperatura? Lo que vemos es, a ver si puedo, así. Hay toda una serie de indicaciones, nada más voy a referir algunas muy brevemente. Se están derritiendo, no todos, pero sí la gran mayoría de los glaciares en todo el planeta. También lo que nos preocupa más, hay muchas otras indicaciones de ese tipo, pero son los eventos extremos de clima, como las inundaciones. Y vemos cómo pues, en años recientes la frecuencia de inundaciones ha aumentado, pero muy claramente en todos los continentes. Por ejemplo, en México, pues este año estamos viendo en la televisión casi todos los días inundaciones en Veracruz, en Tampico, en Monterrey, etcétera, pero sabemos que en Pakistán hubo inundaciones muy serias, etcétera. En fin, esto es un hecho, son de nuevo observaciones, pero al mismo tiempo están aumentando las sequías y de una manera pues realmente alarmante. Se ha duplicado, más que duplicado, la cantidad de tierra que se considera muy seca, de nuevo en los últimos 30 años. O sea que no ha cambiado mucho la cantidad de agua que llueve, pero sí cómo está distribuido. Y también hay toda serie de problemas, nada más los menciono. Por ejemplo, los huracanes intensos, no la frecuencia de huracanes, pero sí la de huracanes intensos, como los que ocasionan Katrina, etcétera, también ha aumentado. Y antes de empezar con esto, no podemos atribuir un evento específico, una inundación dada o un huracán específico al cambio climático, pero sí lo podemos hacer de manera estadística. El hecho de que la frecuencia haya aumentado pues, es una indicación que nos preocupa. Pero ahora ¿cómo resolvemos este problema? Que es consecuencia pues, de ese cambio en la composición química. ¿De dónde vienen lo que llamamos gases efecto invernadero? Que es, como decía yo, el dióxido de carbono, el metano. Hay otros más, óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, etcétera, pero no voy a entrar en ese detalle. Resulta que las 2/3 partes aproximadamente de estos gases están relacionados con el uso de energía, pues la quema de combustibles fósiles, esa es la fuente importante. Pero una 1/3 parte tiene que ver con la fotosíntesis, la deforestación y el uso de suelos, pues es la causa importante. Entonces tenemos que enfrentar pues, estas fuentes. ¿Y cómo le hacemos? Lo que vemos es que si queremos que la temperatura promedio, que ha subido casi 1 grado ahora, que no suba más, pues lo que tenemos que hacer es reducir las emisiones de estos gases. Y de momento vemos en esta gráfica, estamos en la línea roja, está aumentando pues muy rápidamente estas emisiones. Si quisiéramos que la temperatura no subiera más de 4 grados, tendríamos que cambiar a la línea morada. Si quisiéramos que la temperatura no subiera más de 2 grados, tendríamos que bajar hasta la línea amarilla. Esos son cambios muy grandes en nuestra manera de funcionar. La pregunta es posible hacer esto? Y la respuesta es sí. Tenemos la tecnología para hacerlo, y aquí en esta gráfica vemos pues esquemáticamente la solución propuesta por el consenso de los expertos. Ya no es en clima ahora, sino en tecnologías, en el uso de energía, etc. Y lo que vemos aquí también son curvas de emisiones, es que tenemos que eliminar esa zona verde. Estamos ahora en la línea de arriba, son proyecciones para el resto de este siglo. Si queremos pues evitar esos cambios de temperatura extremos, tenemos que bajar hacia la zona azul. Estoy viendo el tiempo, sí. Y eso solamente lo podemos hacer si tomamos muchas medidas simultáneamente. No hay una solución única. Energía nuclear, por ejemplo, puede ser parte de la solución, pero no resuelve el problema. Esto es un tema muy interesante. Con tecnologías más nuevas, pues es bastante segura, pero el problema de proliferación sigue siendo importante. Energía eólica es parte de la solución, lo mismo solar térmica, que aquí en España, pues muy cerca, en Sevilla, hay una de las instalaciones más importantes del planeta. Todo esto puede ser parte de la solución. Y para usar combustibles fósiles, pues la única manera de hacerlo es no emitir estos gases a la atmósfera, sino capturarlos y almacenarlos. Pero en fin, quiero explicar esto de esta manera estadística, con estas gráficas de mis colegas del MIT, que estuve yo muchos años en el MIT trabajando con ellos, y es como si estuviéramos jugando, es un juego, como una ruleta. En la ruleta de la izquierda vemos dónde estamos de momento, que hay una buena probabilidad de que la temperatura suba pues 4 o 5 grados e inclusive 6 o 7.
la zona roja, y eso es lo que es alarmante. Pero podemos cambiar de ruleta, y si el juego de ruleta de la derecha, pues es mucho más atractivo, porque es más probable que la temperatura suba nada más 2 o 2,5 grados. Pero la pregunta importante es, ¿cuánto nos cuesta ese cambio de ruleta? Imagínense que es un juego de $100,000. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar si ganan solamente que la temperatura no suba más de 2 grados? ¿Cuánto pagarían para cambiar de ruleta? Bueno, la respuesta es sorprendente, porque yo estaría dispuesto a pagar, pues mi opinión personal, quizá $20,000, $30,000. Pues no, resulta que el cambio, de acuerdo con estudios de economistas, el consenso de varios estudios, es que ese cambio no costaría más de $2,000, $3,000 cuando mucho. O sea que realmente es una ganga, se puede hacer a un costo moderado, porque, desde el punto de vista de todo el planeta. El problema es quién paga y en qué escala de tiempo, pero esto no hay que hacerlo con gran rapidez, hay que hacerlo de manera que la economía lo pueda pues soportar. Aquí nada más menciono que sí, si llegáramos a esa parte roja que vemos aquí en esta ruleta de la izquierda, sí tendríamos un problema enorme de riesgos. Aunque no sea lo más probable, correríamos un riesgo quizá de 10, 20, 30% de que tuviéramos realmente catástrofes que podrían hacerle un gran daño a una buena parte de la población. Por ejemplo, se podría secar una buena parte del Amazonas o cambiar el monzón, en fin, ya no tengo tiempo de describir los detalles. Pero lo que sí quiero hacer ahora es ver que tenemos que llegar a un acuerdo internacional y eso sí resuelve el problema. Básicamente es indispensable que haya un precio a las emisiones de estos gases. Y el precio puede ser directo o indirecto, pero no hemos podido hacer esto todavía. Hay un protocolo de Kioto, que saben ustedes que Europa sí lo apoya y lo forma, pero los Estados Unidos y China no lo han firmado y son los principales contaminantes, así es que no hemos llegado a su acuerdo y tenemos que avanzar mucho más. Pero lo que voy a hacer ya casi para terminar, primero mencionar que en Copenhague, como saben ustedes, estuvo la conferencia de las partes 15, y pues desgraciadamente no se pudo llegar a este acuerdo internacional, pero la buena noticia es que hubo pues más de 100 jefes de Estado que fueron a Copenhague el año pasado. Yo también estuve ahí con el presidente Calderón, el presidente de México. Y sí, pues estos 100 jefes de Estado en principio estuvieron todos de acuerdo en que lo atinado es que no suba la temperatura promedio del planeta más de 2 grados, para evitar así pues estos riesgos enormes de catástrofes. Pero eso es un reto enorme. ¿Cómo lograrlo? Es lo que no se puso de acuerdo pues la comunidad, porque sí se requiere que haya transferencia de recursos de los países desarrollados a los países en desarrollo. Pero en fin, hay un proceso, y en México, en Cancún, pues ya a finales de este mes empieza la COP16, Conferencia de las Partes 16. Tenemos la expectativa no de solucionar el problema definitivamente, pero sí de tener un avance importante. Pero en fin, quiero ya prácticamente terminar en esta gráfica nada más para recordarles lo delgada que es la atmósfera y el que tenemos pues un recurso natural limitado, porque pues no puede aceptar más que cierta cantidad de estos gases que emitimos indirectamente por nuestras actividades humanas, pero que son gases de desperdicio, que podríamos evitarlo en principio. Pero regreso, pues, terminando con esta misma gráfica de la población, para mencionar lo siguiente. Aproximadamente la cuarta parte de esta población que tenemos hoy en día es la de los países desarrollados, los países ricos, que son los que han contaminado al planeta, son los responsables de la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono y de los otros gases invernadero. Pero los países en desarrollo, claramente China, pues ya le ganó a Estados Unidos en emisiones, pero cumulativamente, claro, Estados Unidos ha emitido mucho más. O sea que los países en desarrollo también tienen que participar en la solución. Pero más importante, esas 3/4 partes de la población, que son en países con economías emergentes o países en desarrollo, por supuesto, tienen el derecho a un desarrollo económico muy vigoroso.
pues el derecho a que sus habitantes alcancen un nivel de vida adecuado. Pero pues nuestro planeta no es suficientemente grande para que eso lo hagan de la misma manera que lo hicieron los países desarrollados. Tienen que hacerlo de otra manera. Ese es el reto, nos tenemos que poner de acuerdo en hacerlo de esa manera, pero como les explicaba yo, sí es posible. Cuesta un poco más, pero cuesta mucho menos esa inversión económica que el costo de los daños al medio ambiente, las inundaciones, los eventos extremos del clima, las sequías, claramente son más caras, cuestan mucho más. Así es que entre más pronto resolvamos el problema, más barato nos va a salir. Pero también es una cuestión de tiempo, de escala de tiempo. Ya vemos los problemas hoy en día, pero pues se van a volver cada vez más serios. Así es que nuestra generación, ya no solamente por razones económicas, sino éticas, tenemos la responsabilidad de resolver el problema para dejarles a nuestros hijos y nuestros nietos pues un planeta en el que puedan avanzar favorablemente y que no les cueste mucho más trabajo que a nosotros tener y mantener ese nivel de vida del que todos gozamos hoy en día. Gracias por su atención.